pavimento, puede ser por pavimento rígido, pavimento flexible. Entonces, como está involucrado aquí la burbuja y la motor, cuando hablamos de burbuja, lo que hace este equipo pesado es cortar material, ¿cierto? Pero material en estado natural, ¿cierto? ¿Lo entienden, no? Por ejemplo, este es su terreno de ustedes, en estado natural, puede haber plantitas, puede haber árboles incluso. Pero resulta que en el proyecto puede que sea así, ¿no? El proyecto en el civil 3D. Y entonces lo que hay que llegar, digamos, teóricamente es a este nivel, ¿no? Porque aquí hay que introducir la capa base, la capa base, y aquí la carpeta, ¿cierto? ¿No es? ¿Se entiende eso, no es? Ya, entonces lo que hay que hacer es llegar a este nivel de acá. El topógrafo no va a llegar acá, va a poner esta cara acá, ¿cierto? O sea, esto que estoy hablando no es precisamente lo que vamos a hacer en el examen, pero para que se entienda, digamos, de para qué estos cálculos en sí, ¿no? El topógrafo va a estaquear. Ustedes como residentes de obra en este tipo de proyectos van a tener en cuenta que el topógrafo es el que va a poner esta acá. Si aquí, si esta cota sea, qué sé yo, 415,20, un ejemplo, y está acá 415,80, digamos, hay que cortar 60, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces lo que va a cortar todo esto, va a ser la oruga, ¿cierto? ¿Sí, no es? Lo va a hacer la oruga. Y ahí es ahí donde entra el cálculo que se va a hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando, bueno, eso para empezar con la. Ahora, cuando ya está el tema de la motonivela, una vez cortó la oruga, este material ya no va a haber, ¿no? En estado natural. Lo que va a hacer la motoniveladora, después de que se hagan acarreos de material de capa base, subbase, ¿cierto? Lo deje en montículo. Después va a entrar la motoniveladora en acción y va a empezar a conformar lo que ahora es el ingeniero, ¿no? Entonces, esto para que se entienda, digamos, ya. No creo que estemos en vano mirando esto. Ya. Entonces, empecemos, miren. Este es el primer parcial, vamos a ver. Primer parcial del año 2, semestre 2 del 2020. Esto preguntó. Por ejemplo, empecemos para la oruga. Para la oruga. Les da esta dimensión. Generalmente en su examen, las dimensiones en cuanto a la longitud para oruga y moto va a ser lo mismo, pero no va a ser lo mismo en cuestiones de espesores, ¿ya? Eso van a tomar en cuenta. Y ustedes se van a dar cuenta cuando el dinero le va. Vamos a poner rojo. Un espesor de 30 centímetros. ¿Tienen la orden? No lo tengo el enunciado acá, no lo tengo el enunciado, pero ya lo vamos a ir acomodando. Lo vamos a ir acomodando. Un espesor de 30. Aquí un ancho de 14 metros.
y una longitud de 30 kilómetros. Ya, o sea, todo este material, el equipo de oruga tiene que cortar, ¿cierto? Tiene que cortar. Como dato también nos da para la oruga un tiempo de ejecución. A ver, tiempo de ejecución. O sea que este trabajo se tiene que ejecutar en un lapso determinado. Él le puede dar 60 días, 50 días. Sí. 60 días, 50 días, 80 días. El tiempo que le dé. Entonces, en este caso, un tiempo de 60 días para ejecutar este trabajo, cortar, ¿no? Con el equipo de oruga. Ahora, para la oruga también les va a dar estos datos acá. Las dimensiones de la hoja, ¿cierto? Con la que va a empujar este material. O sea, sí o sí, estos son datos. Y lo tenemos que tener, o sea, el ingeniero se los va a dar en su plan, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, la longitud de 4,5 metros de ancho, el 4,5, la altura 1,10, y el ángulo máximo con el que el montículo se mantiene estable sin que se produzca falla por deslizamiento. Este ángulo, ya sabemos, no es del suelo, algo sabemos de esto. Se va a formar acá, ¿no? Cuando ella vaya empujando, ¿sí o no? Se va a formar un montón de material acá. Y este ángulo es el que considera, es el dato que le da el ingeniero para el cálculo, ¿ya? Saben muy bien que para tipos de arena, si ustedes van a empujar un montón de arena, si esta arena tiene poco contenido de humedad, este ángulo va a ser bajo, ¿cierto? Pero si ustedes van a empujar un material que es arcilloso y peor si está húmedo, entonces este ángulo de acá va a aumentar. ¿Se dan cuenta, no? Ya, y este ángulo les da 45 grados. Algo. ¿Ya? ¿Se entiende entonces los datos que les va a dar el ingeniero para calcular la cantidad de oruga para cortar todo este volumen en este determinado tiempo? Con estos datos, ¿cierto? De la máquina. Ya. Lo malo es que no lo tengo evidenciado. Ya yo lo que llegue. ¿Ya? Lo paso al grupo. Páselo al grupo. Páselo al grupo y para anotarlo no da. No va a comer mucho tiempo, pero vamos a ir anotando los datos que sí o sí lo van a necesitar. Pero leámoslo. Leámoslo a ver para que se entienda, porque de repente al explicar así como que se no van a ir cuadrándolo. Mejor páselo al grupo y lo leemos. Ya lo dice, así les va a presentar el examen. Se tiene un tramo. Se tiene un tramo de
de 30 kilómetros de carretera en construcción, donde se debe realizar trabajo de excavación con oruga. A esto se refiere. A excavar, a cortar este material, sacarlo de ahí. No es conformar, no es lo mismo. No. Y la conformación, cuando habla de conformación, ya es lo que hace el equipo de motonivelador, ¿sí? Cuando ya ella lo extiende sobre el ancho de la plataforma del proyecto, ¿no es? Para luego su posterior compactación, ¿no es? Cuando dice, eso se refiere cuando dice, y la conformación, hay que entender muy bien que en estos exámenes hay capa base y subbase. Entonces, dos cálculos hay que hacer ya. La capa base y la capa subbase tienen diferentes datos, ¿cierto? Características, por lo tanto vamos a tener diferentes cantidades de motoniveladoras, ¿cierto? Aunque tengamos el mismo tiempo, porque también varían los espesores de la subbase y capa base, son diferentes los espesores. Puede que sean iguales también, puede que sean iguales, pero aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que calcular independientemente de subbase y capa base. ¿Ya? Así lo dice el enunciado. Dice, y la conformación de las capas subbase y capa base, los tramos parciales de trabajo son de 50 metros para la oruga. Miren, muy importante esto. Muy importante esto. Distancia parcial. Es muy importante la distancia parcial del trabajo, si bien el proyecto que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer es de 30 kilómetros, ¿no ves? Para calcular el rendimiento y la cantidad de máquinas, no vamos a utilizar los 30 en sí, ¿no? Lo que vamos a hacer es subdividirlo en distancias de 50 metros. Esto quiere decir que, hablando de la vida real en el trabajo, bueno, pues si este es el inicio, digamos, del trabajo, hasta 50 metros la oruga va a ir rompiendo ese material, apartándolo, y una vez acabe esos 50, va a empezar nuevamente en otros 50. Eso quiere decir, ya, ¿se entiende muy bien eso, no? Entonces 50 metros, distancia parcial del trabajo, dice el enunciado. Exacto. Le puede decir 60, 70, pero generalmente dice 50 metros. Para la oruga. Es muy importante que ustedes aparten, digamos, los datos de oruga y los datos de motoniveladoras. No los vayan a confundir, nunca. ¿Ya? Cuando les toque el examen, lean con calma, Ya. Para la oruga, dice, no, es muy claro, y el enunciado es muy claro. Y 300 metros para la motoniveladora. Hablando de motoniveladora, pongámosle también distancia parcial. Distancia parcial 300 metros. Esto quiere decir lo mismo también. Si bien aquí vamos a empezar a iniciar el trabajo para la motoniveladora, ustedes saben que los tramos de pavimento, carretera, se miden por progresiva, ¿ya? Por progresiva. Entonces, desde esta progresiva X hasta la progresiva Y, que la distancia entre esos dos puntos es 300 metros, va a conformar capa subbase y capa base, la motoniveladora, ¿ya? Eso quiere decir, cuando el enunciado de distancia parcial para la moto de 300 metros, ¿sí? Aunque el tramo, no olvidemos, no es de 300 metros total, es de 30 kilómetros, con 30.000 metros, ¿no? Ya, entonces sigamos. Y los espesores 25 centímetros para la capa subbase, miren, aquí vamos a ir anotando. Capas parcial, ¿no? Se refiere a esta distancia corta para motoniveladora, no es lo mismo que para oruga. Miren. Claro, no, pero como motoniveladora le da, como por ejemplo aquí, como a tu le da 300 metros, que es
Claro, mire, en cuanto a oruga y en cuanto a motoniveladora, le va a dar distancias parciales de trabajo. Generalmente para la oruga él no se lo va a cambiar, pero para la motoniveladora puede que se lo cambie, no pasa nada. De entra en la fórmula no dice frío o caliente, ya se bota el resultado. Entonces, ¿con cuál se trabajaría? a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Calcular los rendimientos, ¿cierto? ¿Sí? Para luego calcular en función al tiempo la cantidad de maquinaria necesaria para realizar ese tipo de trabajo. Ahora, los datos que vamos a utilizar para calcular rendimientos son las distancias parciales. Eso se usaría para hallar el ciclo de la Claro, ya al final se ocupa todo esto. A ver, es como si ustedes le digan, parece que no se entiende. Es como si ustedes le digan limpiamente el módulo, que si yo tengo unas 15 aulas, cada aula pues de 5x5. Ustedes van a ir barriendo de aula a 5x5 hasta que lo acaben, no sabemos en cuánto tiempo. Lo mismo, ya. La maquinaria van a ir barriendo de estas distancias. Luego vamos a calcular cuánto para todo este trabajo. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? No lo vaya a confundir. Esta distancia total de trabajo es grande. Por ejemplo, de aquí a Corozo, de aquí a San Juan, de aquí a Camil, de aquí a Córdoba, no sé. El proyecto, ¿cierto? Pero la maquinaria y ese oruga motoniveladora no lo va a hacer de un saque de pronto. Va a ir a poco. ¿Cierto? Y esas son esas distancias. ¿Cierto? Para oruga, para tanto para su base y capa base en el caso de la motoniveladora. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya, veamos. 300 metros para la motoniveladora. Estamos hablando de distancia parcial. Con ancho de vía de 14 metros. 14 metros. Aquí ya no sé, ¿no? 14 metros. Pero ojo, para su base y capa base en cuanto a la motoniveladora hay espesores. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un volumen, ¿cierto? Y para eso tenemos ese espesor, ¿no? Es obvio eso. Entonces, sigamos leyendo. Calcular, dice, bueno, el objetivo es calcular cuántas orugas son necesarias para excavar una capa con espesor igual a 30 centímetros. Este es para la oruga, 30 centímetros. ¿Sí? En un tiempo de 60 días. T igual a 60 días. Lo anotamos allá, no hacemos acá porque es para la oruga. T igual a 60 días. Tiempo de ejecución. Hágalo en 60 días. ¿Sí? Y la cantidad de motoniveladora. Cantidad de motoniveladora lo que necesitamos calcular. Necesaria para conformar la capa de subbase y capa base. Aquí lo tenemos, capa subbase y capa base. En un tiempo de 40 días calendario. Bueno, cuando dice 40 días calendario, no quiere decir que para ambos. Aquí miren, si ustedes lo pueden leer, lo tienen ahí. 40 días calendario para subbases. Entonces un tiempo de ejecución de 40 días. Lo leen bien. Y 55 días para capa base. De 55 días de ejecución, ¿no? Ese es el tiempo que le está dando. ¿Sí? Ya. Ahora dice para la excavación, no dice conformación. Cuando dice excavación, obviamente se está refiriendo a la oruga, ¿cierto? Las características del material y equipo a utilizar es el siguiente: material de excavar, distancia de trabajo 50 metros. Oruga de SIH, profesionalidad de eficiencia del 80%. Anotemos acá. Estos datos son importantes porque esto entra en la fórmula, entonces lo necesitamos sí o sí. Material ángulo de reposo de 45 grados, ya lo tenemos acá. Suelo arcilloso, ya lo equipo. En cuanto al equipo, velocidad en primera marcha. Cuando tenemos esos datos, velocidad en primera marcha.
3.5 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora también se considera el retroceso. Velocidad en retroceso de marcha. Retroceso. $12 kilómetros por hora. Ya. Esos datos tenemos para la oruga. Con esos datos son necesarios para calcular la cantidad de oruga que necesitamos para este tipo de trabajo en un tiempo de 60 días. ¿Se entiende? Hasta ahí, no, esos son los datos que el ingeniero les tiene que dar. Ahora vamos a la motoniveladora. Bien, no hay campo ahí. Vamos a tener que hacer campo porque acá vamos a ocuparlo. Longitud de cuchilla. ¿Cómo es la cuchilla? Es similar a la de la oruga, pero obviamente más ancha y más. Así es la cuchilla, ¿no? Aquí lleva la hoja que esta se saca y lleva unos pernos. Porque eso se saca, se pone, se reemplaza. Longitud de la cuchilla 365 metros. Anotemos esos datos. ¿Sí? 3 pasadas en primera marcha. 3 pasadas en primera marcha. 4 kilómetros. Esto se refiere a la velocidad, ¿cierto? No hay duda con esto, ¿no? 3 pasadas en segunda marcha, lo mismo. 7 kilómetros por hora. Velocidad de retorno. Velocidad de retorno. 15 kilómetros por hora. Ancho de plataforma, si ustedes se dan cuenta, es el mismo, 14 metros. Entonces el ancho de plataforma, tanto para oruga como para motos, es el mismo. Porque si van a cambiar el espesor, aquí tiene 30, aquí su base 40 y en capa base, perdón. Este es el tiempo. Tenemos que anotar, no lo hemos anotado. El espesor, leamos nuevamente, porque aquí no lo hemos anotado. Dice, a ver. 25 centímetros para la capa base. 25 centímetros. 25 centímetros para la capa base y 15 para la capa base. Ya, eso sería. Leamos los datos entonces. Tiempo de maniobra 0,5 minutos por pasada. Tiempo de maniobra. Por pasada. Longitud de tramo de trabajo, ya está, esa es la distancia parcial, 300 metros. Ángulo de cuchilla. Ángulo de cuchilla. 50 grados. Esto del ángulo de cuchilla hay que entenderlo bien. ¿Se entiende este ángulo de cuchilla? ¿No se entiende? Ya. Lo que pasa es que esto la verdad que hay que imaginárselo mucho. Visto en planta, digamos, esto, en plataforma. Visto en planta. Estos son los 14 metros. Vamos a explicar un poco esto. Estos son los 14 metros, sí. La máquina, ¿qué es lo que hace? Va y coloca la cuchilla de esta manera. ¿Sí? ¿Lo ven? Depende de dónde esté, digamos, ¿no? Ahora usted me puede decir, no, la pone del otro lado. No importa eso. La cosa es que el ángulo de cuchilla es 50 grados. Porque puede que al ir de este
lado, lo ponga de esa forma, depende de dónde está ubicado el montículo. No se olvide que lo que va a encarramar es el material, y estos son montones de material, ¿no? Entonces, si el montón de material está a la orilla, ella no lo va a poner así porque lo va a botar afuera, entonces lo va a poner del otro lado para empujarlo hacia adentro. Pero no importa eso, ya eso. La cosa es que ella lo pone así. Y hay un ángulo ahí, ¿no? 50 grados, a eso se refiere, ¿no? No sirve esto. Por 50 grados. Y lo que necesitamos aquí entender, lo que nosotros queremos es la longitud real. De los 14 metros, ¿cuánto es que lo va a trabajar? ¿Cierto? Porque mientras más me incline, obviamente, menor va a ser la longitud efectiva, va a perder longitud, ¿cierto? A mayor inclinación. Y a eso se refiere con esto. No sé qué otro dato más necesitamos, a ver, veamos, que falta. No. Ahí lo quiero que no entendí. Ya. Bien. A ver, vamos a ver. El tramo son 30 kilómetros. Una pama general. Hay igual 300. Miren. Ah. Miren. 30 kilómetros es todo el trabajo que tienen que hacer, ¿cierto? En un determinado tiempo, ¿sí? Pero para calcular la cantidad de máquinas, los rendimientos, usted no lo va a calcular con esos 30, lo va a calcular con estas distancias pequeñitas, ¿cierto? Por eso le dicen parcial. ¿Entiende lo que es parcial, no? Distancia pequeña. ¿Entiende, no? Con esto es que vamos a determinar los rendimientos. ¿Sí o no? No, después ya es que lo vamos a ocupar todo esto en longitud súper grande, ¿me entiende? ¿No? Ya. No se vaya a equipar con distancia parcial. La distancia parcial no va a ser en kilómetros, va a ser 50 para la oruga y puede ser 250, 300, 200, 280 para la moto. ¿Sí? ¿Entienden? ¿No? Ya. Entonces esos datos, ahora en cuanto a los materiales, necesitamos matizar materiales. Bien, para la capa subbase, densidad compactada 1800, densidad compactada 1800 kilogramos. Suelta. Estos datos me piden que era 1650. Ese es para la capa subbase. Para la capa subbase, todo esto de acá. Ahora para capa base, tiempo de ejecución, espesor y sus características. Ahora para la capa base, 1900, densidad compactada, 1900 kilogramos sobre el metro cúbico, y la densidad suelta 1750, lo mismo. Esto es para la capa base. Entonces lo vamos para que se ya. Densidad compactada suelta para la capa base, capa subbase, tiempo de ejecución, aquí es diferente. Ya esos datos necesitamos, ahora empezamos. ¿Hay alguna duda con esto? Si se dan cuenta son altos datos, ¿no es? Pero no son necesarios para poder calcular. Sin eso no vamos a poder. Siempre me lo va a dar, no tiene por qué asumir. Pero no hay ningún
hay cosas que caen dentro de lo lógico, digamos. Aquí lo vemos. Puede que él les diga, en cuanto al ángulo de reposo, terreno arcilloso, digamos. Tendríamos que ir a la teoría, revisar más o menos ahorita qué ángulo de reposo tiene un suelo arcilloso, digamos. Obviamente va a ser elevado, o sea, por lógica. Y si es un suelo arenoso va a ser bajo. Hay cosas que caen dentro de la lógica, sea en la práctica y en lo teórico, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante que ustedes lean su tema de acá, ¿no? ¿Sí o no? Porque irse a los cálculos directamente sin analizar un poco la teoría es como querer comerse un plato de comida pues sin saborearlo. Ya, entonces pues, empecemos. Para la oruga, primero, aquí es muy importante el formulario. Empecemos entonces. Miren, ¿cómo empieza esto? El cálculo de volumen. Capacidad de carga de la hoja en fijador, ¿cierto? Número 1, capacidad de carga de la hoja. Pueden hacer sus formularios. Muchos me piden a veces formularios para esto, pero yo no tengo ningún formulario. Porque es fácil, es sumamente fácil armar un formulario cuando hace uno un ejercicio de este tipo. Es fácil, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden armar su formulario. Paso número 1, capacidad de carga de la hoja empujadora. Anotemos la fórmula. Cuando hablamos de capacidad de carga, obviamente se refiere al volumen, ¿cierto? ¿Qué dice la fórmula? Este volumen va a estar determinado por la longitud de la hoja, multiplicado por la altura al cuadrado, dividido 2 veces la tangente del ángulo. ¿Ve? De ángulo acá, de ángulo acá. Ángulo de reposo y se la teoría, ¿cierto? No me equivoco. Entonces, ustedes pueden ir armándose ahorita y mandando para un tiro formulario a medida que van haciendo ese ejercicio. Entonces, empecemos a repasar nada más. Volumen igual a longitud de hoja nos da el dato. Pueden ir poniendo por favor alguien a su calculadora para ir avanzando. 4.5 H. ¿Cuánto es? 1,10. 1,10 total elevado al cuadrado. Dividido entre 2 veces. ¿Sí o no? 2,72. Volumen, metro cúbico. Metro por metro elevado al cuadrado. ¿Se entiende, no? Paso número 1. Ya. Paso número 2. Calculando el tiempo de ciclo. Velocidad, esto sale de aquí, ¿no? Distancia sobre aquí. Tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo igual a la distancia. A ver, analicemos un poco esto, no vamos a ir directo. ¿Qué es lo que hace para calcular esto en esta parte? Vamos a dibujarlo aquí, vamos a hacer un dibujito. Miren, los primeros 30 metros y los otros restantes
30 más 20 es 50. Esa distancia es la distancia parcial aquí vamos a anotar primera marcha ya. Sabemos muy bien que un vehículo, un equipo pesado, en este caso un equipo pesado, cuando va a hacer esta parte del trabajo, obviamente la velocidad inicial es 0, ¿no? Y cuando va a empezar, no va a empezar ella en segunda, en tercera. Lógico, muchos manejan vehículos primera, ¿cierto? Entonces ella se va en primera. La teoría dice, ya en base a la práctica, que los primeros 30 metros del total de los 50 lo va a realizar en primera marcha, ¿ya? Miren, quienes manejan vehículos, cuando ya está por acá, los primeros 30 metros, obviamente este vehículo, la velocidad inicial, su velocidad ya no es 0. Como que ya arrancó, está haciendo el trabajo y le da para poner la segunda marcha, ¿cierto? Los restantes 20 del total de los 50, no nos olvidemos, estamos en distancia parcial. Todo esto, distancia parcial, ¿verdad? No vamos a confundir con tramo total, ¿sí? Parcial. Pero tiene esta característica para poder calcularlo, para poder calcular el tiempo de ciclo, ¿ya? Por eso, miren, es ahí donde entra estas distancias, ¿cierto? Velocidad. Claro, velocidad, perdón. Entonces, ¿sí? La primera marcha siempre va a ser 30. Sí, sí. Así el ingeniero lo enseña, porque en base a la práctica, quienes han traducido esto a fórmulas, en base a la práctica a lo largo de mucho tiempo, se ha determinado esto, ¿me entienden? ¿No? Esto no es laboratorio, ¿no? Esto es en base a la práctica. En caso no diera la distancia de 60 metros, sería 30. Es un poco confuso analizar eso. Es un poco confuso analizar eso. Porque creo yo, ahorita que ella me pregunta, eso ya va a depender, creo yo, del operador. ¿Cierto? Pero el ingeniero no va a ser tan, ¿qué le puedo decir? Para ponerle algo como eso, como para que ustedes ahí integren y deriven. No. El ingeniero le va a poner 50. Si en caso él le pusiese otra distancia, ustedes sean valientes y pregunten ya. ¿Cierto? Ya. No vamos a derivar, integrar, cambiar otra forma. No. Pero esto es en base a la experiencia. ¿Ya? Primero 30 y 20. ¿Sí? Esta particularidad no la tiene la motonevadora para calcular. No. Esto es a la calculadora. ¿Ya? Donde genérica, continuemos. Miren, tenemos esta formulita de aquí sale el tiempo de ciclo. ¿Qué lo hacemos? Tiempo de ciclo es igual a distancia. ¿Y qué distancia creen que vaya? Primero 30, en primera marcha. Entonces, 30. Abajo velocidad en primera marcha, 2.5 kilómetros por hora. ¿Lo ves? Sí. Ya, pero aquí hay que notar que el tiempo de ciclo lo necesitamos en minutos. Y vean ustedes las unidades que se tienen. Ahora, hay que convertir, pero ojo, para hacerlo, para avanzar más en el examen, hay que multiplicar entonces por este factor de conversión. 1 kilómetro, 1000 metros, 1 hora 60 minutos. Métanlo eso a su calculadora y le va a salir 0.00, no me acuerdo ya. Métanlo a su calculadora. Porque ustedes en su examen, creo yo, que si hacen esto a detalle, esta partecita de aquí, se les va a ir el tiempo. Y en cambio ustedes pueden poner factor de conversión, tanto. Sale 0,06.
¿Un solo decimal? ¿Un solo cero? 0,6, ¿no? 0,6, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, este le puede llamar factor de conversión. Entonces, aquí lo ponemos 0,06. ¿Ya? La distancia solo sería Distancia. No, perdón. Estoy mal, ¿no? Sí, 30 pero metros. ahora, Bórrele la hora. Miren, no se dieron cuenta de algo. No, 30 metros. Sí, y el 2,5. Estamos en distancia parcial, no en todo el tramo. Lo que ella preguntaba, ¿sí? Estamos en distancia parcial, son 30 metros. Se me fue a mí y no se dieron cuenta. El 2,5 igual que invertir Esto de acá lo hace automáticamente. Por eso, a ver, en su formulario, anótenlo, factor de conversión, y se lo ponen en su examen ahí, porque por ahí el ingeniero está en esos días donde está estrictando. Aunque estamos en campaña, no creo que esté muy estricto. Están, ¿no? Porque yo no me dedico a la... Distancia parcial de cuál, de la dura, ¿no? Sí. Es 50 y 50. Exacto. El que estamos en primera marcha. La aclaración que se hizo anteriormente de la subdivisión de las dos distancias, 30 y 20, entonces ahí sale de aquí, sí, distancia parcial. Ya. Más 20 metros. ¿Cierto? Ahora, estos 20 metros los realiza en segunda 3,5. ¿Se entiende, no? La idea es que se entienda. Para eso estamos. ¿Cómo dicen? La distancia parcial del trabajo para la dura siempre va a ser 50 metros. Sí. A menos que nos diga el Salvo que él les explique lo contrario. un modelo y uno que tenía 70 metros. 70. Dice que el anterior se me puso eso. Entonces, No creo. ¿Lo tiene el modelo? Para Si el ingeniero hace eso, le pregunta. Lo hago en 40 y 30, 30 y 40. Es válido preguntarle. el factor de conversión sería Exacto. 0,6. ¿Está bien esto? Sí, 0,6. Factor de conversión. O quieren desglosar todo esto, no creo, es física uno, ¿no? ¿No es? Ya. ¿Qué más? Más. Hay un dato aquí del 0,025. Aquí tengo más un 0,25 minutos. Ese es el tiempo de. A ver, aquí anotémoslo y lo recuerdo. Miren, si esto nos lo da en minutos, obviamente que esto, perdón, multiplicado por el factor de conversión, más 0,25 minutos. Todo esto, obviamente, que multiplicado por este factor tiene que estar en la misma unidad, si no, no lo pudiéramos sumar. Entonces, ¿pero qué dice la teoría acerca de eso, los 25? No la anoté acá, ¿no? Veamos, por favor. ¿Qué es eso 0,25? Ese 0,25 que acabo de anotar. El tiempo de maniobra. Tiempo fijo. Se añade ahí, ¿no? Se añade en el tiempo de ciclo, se añade. Tienen las mismas unidades a multiplicar por el factor de conversión. Reemplacemos nada más, metamos a la calculadora. Le va a dar 1,56. Sí. Perdón. Hay algo más acá. La vuelta. La máquina empezó en primera marcha, en segunda marcha no termina y tiene que volver del retroceso, pero con esta velocidad. ¿Pero qué distancia va a ser? ¿30 o 20? 50, va a volver, exactamente, 50 metros. 50 metros dividido entre la velocidad, ¿cuánto es? 12 kilómetros por hora. Ya, ahora sí.
Van a disculpar, lo que pasa es que ni lo vi al correr. 0,0. No lo vi. Ni lo he mirado hace mucho tiempo. Van a disculpar. Ya. Por favor, a la calculadora. 1.56. 30. Ya. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no ves? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? La teoría, ¿qué dice del tiempo de ciclo? ¿Qué dice la teoría? Pues es bueno entender esto. Entonces es el tiempo que este equipo de la bruma va a empezar a hacer el trabajo en primera marcha, segunda marcha, y va a volver a retroceder los 50 metros y va a estar, o sea, el tiempo transcurrido en ir y volver, y ya va a estar listo para empezar otra vez, ¿cierto? Entonces ese es el tiempo que va. Este tiempo es el que va a demorar en hacer este trabajo. Y ya. Luego, anotémoslo acá. Pueden ir copiando esto, lo que pasa es que no nos va a dar la pizarra y vamos a tener que borrar cálculo de rendimiento. Rendimiento. El tiempo de pico tiene que ir al final o no? ¿Tiempo de ciclo? El tiempo maniobra El 0.25. Analice usted. Si usted lo va a sumar, eso puede ir al 15. No pasa nada. No pasa nada. Donde lo ponga. Pero sí o sí lo tiene que incluir. Sí o sí. Por eso vuelvo y recalco que lean qué es rendimiento, tiempo de ciclo. Rendimiento. Ya. La formulita P es igual a la eficiencia, datos, el volumen del paso número 1, de esto de acá, multiplicado por el coeficiente de carga de material, ¿no? Este dato, si no me equivoco, ni siquiera lo he anotado allá, ¿no? Dividido entre el tiempo de ciclo. ¿Qué eficiencia nos da? 0.80, ¿va? ¿Les explicó el ingeniero de qué depende la eficiencia? ¿Qué tan eficiente? De las condiciones del vehículo. De las condiciones del vehículo. Por ejemplo, si ustedes tienen una máquina que está fallándole la bomba, tiene algún problema, no va a rendir lo mismo que una máquina nueva, ¿no? O seminueva. Entonces, este dato está sacado de ahí. Y del clima igual, ¿no? Exacto. En un clima, por ejemplo, en un clima caliente, el motor no rinde igual. Le quita eficiencia al clima. Ahora no es lo mismo por el clima como ahorita. El clima frío, ustedes saben que el motor calienta, ¿cierto? Y un clima frío como este le ayuda a que no caliente mucho, entonces la máquina tiene más fuerza. Por lo tanto, va a rendir esto que tendría un poco mayor. Tampoco es que lo va a duplicar, ¿no? Ya. Eficiencia, volumen, 272, ¿cierto? Pueden ir poniendo a su calculadora. Coeficiente de carga, ese dato no lo anoté, ¿cierto? No lo anotamos, aunque está en el enunciado. Coeficiente de carga. No será 0,95. Factor de carga. Sí. ¿Qué dice la teoría del factor de carga? Mira, aquí dice coeficiente de carga en la teoría, debido al uso que se hace por el grado de cohesión del material. Valor que puede oscilar entre 0,80 para no cohesivo y 0,90 a 1 para suelo cohesivo. Ya. Entonces, ¿qué valor es? 0, 0,95. Ya, dividido entre.
¿Pueden por favor reforzar la hora? Eso de 1.33. 1.33. 1,33 metros cúbicos. Metros cúbicos. Minutos, ¿no? Ya. Algo que hay que aclarar es que el rendimiento no lo queremos en metros cúbicos minutos, lo queremos en metros cúbicos hora, ¿no? Entonces ustedes en su formulario, por favor, formulario por 60, ¿ya? Por favor, en su formulario no tengan importantísimo. Con esto lo llevamos a metros cúbicos. Sería 79,5. 58. Está bien, ¿no? ¿O quieres que sea? Metros cúbicos. De esta unidad podemos sacar la definición o el concepto de rendimiento. Es la cantidad de volumen. ¿Por qué este volumen? De acá, de este tramito. De esta de acá, ¿no? Bueno, aquí está. Entonces la cantidad de volumen que va a excavar, que va a exportar el equipo con esa característica en una sola hora de trabajo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso interesa. Ya. Por favor, cópienlo hasta ahí. Porque vamos a tener que borrar, no hay más campo. Luego, volumen. ¿Se entiende, no? Ya. Así van a hacer las forma. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Por favor, este 60 no olvidar. Si no ponen este 60, el valor que le va a botar la fórmula va a ser metro cúbico. No lo queremos en metro cúbico, lo queremos en metro cúbico hora. Por lo tanto, se tiene que incluir hay cositas que no deben obviar en su examen porque de repente el ingeniero puede pensar que han copiado, entonces lo que puedan detallarlo, háganlo. Por eso es importante esto de acá también, que lo pongan en su formulario. Ya, seguimos, ¿no? Borramos entonces. ¿Entienden? Ahí ya. Le va a ir bien. ¿Sabe qué? Tienen que aprovechar este primer parcial. Si tienen que hacer unas 10 veces este ejercicio, háganlo. Porque el segundo parcial, no sé por qué, pero se equivocan. Y en el final están buscando matones. Y de ahí, no sé por qué, pero para mí esta fue la materia más fácil que el dibujo técnico, más fácil que cualquier cosa. Yo lo vi muy fácil y no le entienden. Una cosa, el primer proceso siempre va a ser este tipo de ejercicio. Exacto. Con datos variados nomás. Exacto. ¿Qué dijo el ingeniero? ¿Qué les iba a preguntar? ¿O va a preguntarle a Ringo? Hasta la unidad 3, que es bordura, niveladora y lo primero, trabajo preliminar. Ya. Lean, por favor, su teoría, lean. En el final, les preguntan teoría, ya creo que un año van preguntando teoría. Y al final, ¿qué Ringo? Todos esos detalles, y no saben. Puede llegar a ser teórico, ¿no? Puede, al final, aquí también les puede preguntar, ¿qué lo limita a él, digamos? Nada. Estudia nada, teoría. Por lo menos, tipos de trabajo que puede realizar una bruja, qué sé yo, qué rendimiento, todo detalle. Cálculo de volumen, ¿qué paso número era? ¿4? No es más que multiplicar esas dimensiones. Volumen total. Multipliquemos esa dimensión.
igual a 30.000 metros, ¿no? Al volumen total de todo. Exacto, todo el proyecto. Anotemos aquí de ya. No. Ya. Porque por ahí ustedes pueden colocar el volumen total de 350, ¿no? Puede que les pase, ¿no? Se pueden equivocar. De todo el proyecto. 30 kilómetros de largo, 30.000 metros, 14 de ancho, por 0,3. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Me sale a mí 126.000 metros cúbicos. Metros cúbicos. El tema del rendimiento, ¿cuándo nos salió el rendimiento? 79, ¿no? Es aquí donde entra en juego esto. Si este dato está malo, pues nada sirve que esto esté bien. Porque esto y esto hay que hacerlo en relaciones de estrés simple para poder determinar la cantidad de oruga, porque eso es lo que nos está pidiendo en un determinado tiempo. Con esa característica. Entonces, paso número 5. Horas de trabajo necesarias. También lo pueden poner de otra manera. Tiempo necesario, porque hora es tiempo. Ya. Miren, esto de acá, el rendimiento. Miren, relación de tres simples. 79,58 metros cúbicos. En una hora de trabajo. Miren, me voy a dar el lujo de marcar esto y aquí le voy a poner rendimiento, porque de ahí sale. Ya. Como es una relación de tres simple, necesitamos otro dato acá, ¿sí? 126.000. Ahora esto de acá, el volumen total, metros cúbicos. Exacto. ¿Sí? La parte superior sale del rendimiento, cálculo, ustedes lo calculan, ustedes lo han calculado. Calculé anteriormente, ¿no? Y esto, dato. Esto de acá. Ya, ¿se entiende, no? Hacen la relación de tres simples, multiplicando cruzado, y esto va a ser igual tiempo. ¿Cuánto sale? 1583. 31, ¿eh? Sí. ¿Se entiende qué quiere decir eso? Sí. ¿Se entiende? ¿Y eso lo convertimos a día? No, espérate. 1583,31 horas de trabajo se necesitan, ¿sí? Para poder cortar todo este material, ¿cierto?
Ya, entonces hay que ir entendiéndolo. Ahora, los 60 días, tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución, dato, esto es dato, 60, ¿qué día? 60 días, ¿no? Ya, eso lo hay que convertir a generalmente un día laboral, sino 8 horas, ¿no? 6 por 8, 480. Ya. Tengo. No vayan a confundir esto de acá, estos dos datos. Esta es la hora que yo necesito, que el proyecto me pide para poder acabar ese trabajo, me pide esta cantidad de horas. Pero yo tengo esto. ¿Sí? Esto lo tengo limitado. Pero es el tiempo de ejecución. ¿Sí? Tiempo de ejecución. Ya, ahora lo que vamos a calcular es volumen. Ya. Antes de eso, cópialo. Porque vamos a tener que borrar. No vayan a confundir estos dos tiempos, ya. El proyecto me pide esta cantidad de horas, pero yo tengo esta. Entonces van a tener que aumentarse la maquinaria, ¿no? Para poder acabarlo, porque este es el plazo fijo, esto no se mueve. Ah, o sea, esos 1583 son los que en teoría tienen que acabarse. No. 480 horas de lo que le dan a ustedes para entregar el proyecto. Ah, Y 583 lo que necesita. Que tendría que agarrar 3. Exacto. 3 nomás. 4 sería. Sería aumentar la maquinaria. Eso, lo que ella explicó, tal cual, Ahí, está bien. se entienda más. Ya, ¿se copió? Sí, sí. Ya. Por favor, esto es muy importante entenderlo. ¿Entiendes, compañero? ¿De verdad? En la altura. Claro, claro. Todo eso, ¿no? Esa altura, profundidad, como usted quiera llamarlo. Es hasta llegar a la capa subbase. No, la capa subbase en ese momento no existe. Porque usted después Claro, después uno la hace. Sí, después usted la conforma ya. ¿Se entiende, no? Ya. Si ustedes llegan, pues después de esto se ponen a analizar, pero ¿qué significa? Le van a entender muy bien. Y es importante que lo hagan. Para sacar así. Ya. Sigamos entonces. Ya estamos acabando el tema de grúa. Estamos yendo a leer. Después dice cálculo de volumen que cortaré a una grúa de 480 horas con ese rendimiento. Aquí entonces, miren, necesito tener rendimiento. Tengo ese 9,58. Ya saben qué es esto, ¿no? Que una sola máquina con esa característica va a cortar esta cantidad de volumen en una sola hora. Producción horaria y rendimiento es lo mismo, ¿no? Sí, claro, porque producción, ¿cuánto? En una hora por ahí. Ya. Miren, si de 79,58 metros cúbicos hace la máquina en una hora,
En 480 horas, analicemos esto. Rendimiento, esto de acá es rendimiento. La parte superior es rendimiento. Y lo de abajo de estos 480 horas es el tiempo que le dan a ustedes, no se mueve eso. Le dicen, hágalo en 480 horas. Entonces despejo el volumen. Claro, porque yo estoy calculando el cálculo de volumen. Aquí es, ¿qué paso número es ese? 6. Paso 6. Cálculo de, hay que anotarlo, cálculo de volumen. Me sale 38.198.4. ¿Cómo dicen? 38.000, ¿no es? 198.4. Esto es volumen. Miren, si esa máquina con esa característica en una sola hora corta todo ese material, en 480 horas, esto es importantísimo entenderlo, porque sale el tiempo de ejecución, ¿qué cantidad va a cortar o acabar esa maquinaria? Este es para una, aquí vamos a anotar, para una sola oruga. ¿Se entiende esto o no? Quizás sea confuso un poco para algunos. Esto es para una sola máquina. Cálculo de volumen, aquí vamos a anotar bien, vamos a anotar esto. Que excava una sola máquina. Una sola en el plazo 60. establecido. Entiende el paréntesis T igual 480 horas. ¿Ya? Esto mismo. Cálculo de volumen que excava una. ¿Por qué una? Aquí está el rendimiento de esa máquina. El rendimiento de esa máquina. En el plazo establecido, ¿cuál plazo? 480 horas. ¿Ya? Ya con estos datos ya prácticamente vamos a determinar la cantidad de orugas. Aquí, paso final sería el número. Paso 7. Cálculo de cantidad de orugas. Ya. Un número de orugas va a ser igual al volumen total dividido entre el volumen que excava una sola oruga. Sale 3,30. Ya, ¿dónde está el volumen total? Era un 100 26.000 metros. Y lo que acaba solo una oruga, 38.198.4. 3,2, o sea, 4. 3,9. ustedes le preguntaron al ingeniero o le dijeron, ¿cuándo voy a asumir 4? ¿Cuándo voy a asumir 3? ¿Les preguntaron o no? Ya. También hay confusión en esto. El ingeniero dice que cuando es de decimal, la parte de acá, es mayor a 0,50, la parte decimal, considero el mayor, el inmediato inferior, ¿no?
sería, digamos, si fuese aquí 352, 353, 380, 4. Eso dice el ingeniero. Pero si es menor a 0,5, mantener, digamos, mantener este valor. En este caso, porque también hay confusión en el examen, hay confusión con este tema, se equivocan y no le preguntaron o no les explicó. Ahora, miren, cálculo de cantidad de lugar, esto está en función al volumen. También esto lo pueden calcular en función al tiempo. ¿Sí o no? Como cada uno son dependientes del uno del otro, entonces lo pueden calcular. Eso ya me preguntar, ¿es necesario hacer tanto el tiempo? No. Solo uno. ¿Tienen idea de cómo hacerlo a función al tiempo? Sí, lo hicimos. Sí. ¿Lo hicimos? El de 79.78 metros cúbicos es igual a una hora. Entonces, saliendo 26.000 metros cúbicos, ¿para cuántas horas es? Salía 1.583.32 horas. Pero tiene que botarle el mismo valor. Sí, Eso formulario, pónganlo por favor, en función al tiempo, en función al volumen y pónganla en la fórmula, ¿ya? Les tiene que botar el mismo valor, con los decimales y todo. Entonces sería para verificar, claro. Para que ustedes estén más tiluches en el tema, porque al fin y al cabo no le va a pedir. ¿Se entiende, no? Aquí la chica que hizo este examen, por ejemplo, que se sacó 5, le salió igual, digamos, 3,29, 3,30. Y asumió 4. Uso número de lugar 4. Miren, yo les pregunté luego de que yo pasé esta materia, les pregunté el otro semestre y me dijo, y ya para pasar clases, y me dijo, me explicó bien todo esto. En todo caso, hoy le preguntamos. ¿Tienen clase con él? Sí. Pregúntenle. La primera pregunta tras el saludo es, ¿ya? Esto entonces vamos a poner aquí por verificarla. Pero en todo caso, en la vida real, ya depende de criterio, ¿no? Sí, podríamos darle horas extras a los trabajadores para tratar de Ese 29 queda bastante. Entonces ya depende de si quieren asumir otra ruta o si quieren sumarlo bien. Es que depende, si una grúa cuesta más plata que pagarle horas extras a los que hacen funcionar la máquina, es preferible pagarle horas extras a los trabajadores. Eso ya. Ustedes pueden facilito saber cuántas horas es. Hace una relación. Si una sola oruga mueve esa cantidad grandísima, 0,29 va a salir cuánto y ya lo van dividiendo entre los 480 y le va a salir 2.23. Van a calcular cuántas horas van a ser necesarias por día, añadirle a las 8 diarias. Fácil, eso es mi vez que yo leo. Ya. Entonces hasta aquí está claro, ¿no? Ya. Empecemos con otra, ¿no? Yo en el examen lo puse en función al tiempo, en función al volumen, pero no, eso no te suma. Perder tiempo, ¿no? Pero qué bueno que me entendiera. ¿Ustedes, compañeras del estudio? ¿Ya se sacó foto? Sí. Ya. Entonces ya está todo lo lugares. ¿Sí? No estaríamos con nivelador. Sí, por verificar, entonces. Eso fue lo que a mí me dijo el ingeniero. Pregúntenle, por favor. Ya, no vayan a ir al examen con esa duda. Prohibido impactarse con ese. Ya, moramos. Lo ideal es que se entienda, ¿no? ¿Son cuántos pasos? 7, ¿no? Esos 7 pasos, por favor, en su formulario, a detalle.
Ya. Ahora vamos con el tema del motor, ya lo corremos, entonces eso también, este dibujo. No, con nivelador. ¿Qué hora son? 10, ¿Y 4, cuarto? 4. Ya. Por esto se empieza. Longitud efectiva. Número 1. Cálculo de longitud efectiva. El mismo gráfico. El ancho de la plataforma, la cuchilla ahí, 50 grados. Longitud de cuchilla, esto de acá. Y esta es la longitud efectiva. Se pone un triángulo, ¿no? ¿Qué dice coseno? Coseno es un recto adyacente. Sobre ahí, la hipotenusa sería la longitud de la cuchilla. Longitud de la cuchilla. Real, digamos. Ya, esa sería la hipotenusa. La hipotenusa, el adyacente. Entonces estamos por acá, para que sea adyacente. La longitud efectiva. Entonces el ángulo está acá, ¿no? Ya. Entonces la longitud efectiva va a ser igual al coseno a la longitud real de la cuchilla. ¿Cuánto es? 3,65 metros por el coseno de 50. Ya, nada más. Entonces ahí sale, no se arma un triangulito, aplican coseno, no van a aplicar seno, coseno. Longitud efectiva es igual a 2,35. ¿Ya? Ya. Luego el cálculo del tiempo de ciclo número 2. Cálculo del tiempo de ciclo. Lo mismo acá. Tiempo de ciclo va a ser igual a la distancia por la velocidad. Ahora es muy importante esto, lo que dice el enunciado: 3 pasadas en primera marcha. Cuando dice 3, le van a anotar así: 3. ¿Ya? Distancia, aquí ya no vamos a subdividir, ¿no? Aquí la distancia parcial está 300. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Su velocidad para aquella 4 kilómetros. Factor de conversión 0,06, ¿no? Más otros 3, la misma distancia. 300 metros, su velocidad 7 kilómetros. Ya. Y por el factor de conversión más ¿qué? Más la velocidad de retroceso. Ahora en el tema de retroceso, 3 veces en primera, 3 veces en segunda, y la retroceso van a ser 6 veces, ¿no? 6. Sí. Si usted va 3 veces en primera y 3 veces en segunda, no importa la velocidad, tiene que volver 6
mismos 300 metros por esa velocidad de la resistencia. Hay personas que se ponen a analizar esto y dicen, tiene que volver al retroceso, dicen, no puede volver trabajando y ganar tiempo. En una máquina grande, ¿dónde va a dar vuelta? Pongámoslo a trabajar en el segundo anillo, ¿verdad? ¿Dónde va a dar vuelta una máquina de ese tipo? No es. Tiene que volver al retroceso. Factor de conversión, se podría en algunos casos, pero no. Usted vaya a hacer por el lado seguro. Ya. Más, aquí la teoría dice, el enunciado dice, más un tiempo de 6 por 0,5. También lo mismo, 6 por tiempo de maniobra, 0,5, ¿no? Minuto por pasaje, lo que dice, ¿no? A ver, ¿te quiero ver el enunciado? ¿De dónde es que sale ese 0,5? Ya es un extra que se le añade, ¿no? Y es un extra que se le añade para que el cálculo sea más exacto, ¿no? Más preciso. Ya, tiempo de ciclo. Entonces, ¿cuánto es esto? Ahí me sale 31.41 minutos, ¿no? ¿Lo pueden verificar, por favor? ¿Lo pueden verificar? Luego del tiempo de ciclo calculamos el rendimiento, lo mismo que similar al de la rueda, es Producción horaria. producción horaria, lo mismo, ¿no? La formulita dice eficiencia, distancia de trabajo, espesor de capa, longitud efectiva menos longitud de traslado, L sub E menos L sub 0 dividido el tiempo de ciclo. Ya, en cuanto a ver, aquí hay que aclarar varias cositas, dos cositas. El tema de E, espesor de capa. ¿Cuál es? Ustedes en su examen van a elegir cuál van a empezar a calcular primero, cada espesor es diferente. ¿Sí o no? Hagamos de capa, qué sé yo, su base, 0.25. En este caso, para este caso, E es igual a 0.25 metros. ¿Ya? Cada capa tiene su espesor diferente. Esto quiere decir que en su examen el tema de rendimiento, tanto para capa base y su base, van a ser datos diferentes. ¿Ya? Hay datos que sí van a ser iguales, como el tipo de difusión, todo eso, pero en este caso, en este valor, es diferente, ¿sí? Porque el espesor es diferente. Miren, en el tema de espesores de capa hay que entender esto bien y también hay que analizar el LS, no, L sub 0. Analizando el L sub 0, el L sub 0, estos son los 14 metros. La cuchilla es colocada de esa forma y todo este material de acá lo va a ir conformando, ¿no? Una vez la máquina hizo ese trabajo, vuelve al retroceso y ya no se coloca en esa misma posición, se coloca un poco a un costado, de tal modo que vuelve a repetir el mismo trabajo y hay un traslado, vuelve a hacerlo 2 veces, luego así, esto de acá, ¿no? Y ese L sub 0 es el que asume el ingeniero, pero si no me equivoco, 60 centímetros, ¿no? ¿Sí? 60 centímetros. ¿Estoy más? ¿Está bien? ¿Es 60 centímetros?
Bueno, 10 centímetros, usted lo está diciendo en metros. 0,6. A ver, hagamos un ejemplo. Es como que usted está trapeando el piso y su trapeador mide 1 metro. Cuando usted vuelve a trapear al otro lado, no precisamente va a ser al milímetro, de repente va a ir unos 5 centímetros encima del otro. Al hacerlo encima del otro, la materia del traslape es correcto. Entonces usted va a perder todavía aún longitud efectiva de trabajo, va a perder, porque está haciendo como que 2 veces lo mismo, una parte, ¿me entienden? ¿No? Eso es lo que el ingeniero le explica y le denomina longitud de traslape, ¿cierto? Entonces, aparte de la longitud efectiva, como la longitud real, se está inclinando la pala, entonces pierde longitud efectiva, más el traslape pierde aún más todavía, ¿me entienden? ¿No? A eso se refiere con esto de acá, ¿ya? ¿Lo entendió? Bien. Estos son los 14 metros. Usted lo va a hacer, la volquetada lo va a hacer introducir así, ¿no? Lo va a hacer vaciar así. Material puede ser capabazos, puede ser lo que usted quiera, lo que se esté haciendo. Entonces la cuchillita de la máquina va a venir y va a colocar acá, ¿no? Va a empezar así, digamos, por ejemplo. Y va a empezar en primera marcha, ¿no? Luego va a volver desde el retroceso y se va a colocar en la misma posición, pero un poco a un costado, ¿no? Para seguir conformando, ¿no? Claro, claro. Entonces ya va a ir perdiendo, ¿no? Esto de acá. Va a ir perdiendo esa distancia, ¿cierto? ¿Entienden, no? Es una pérdida, digamos, de longitud real. ¿Entienden, no? Ya, entonces estos 60 centímetros se tienen que descontar. El ingeniero decía 40, 80, en promedio 60, ya. No se vayan a confundir con eso, si es 40, no, usted póngale 0,60 como le explicó el ingeniero. No hay por qué hallarle más problemas al asunto. Entonces, P. Eficiencia, ¿qué dice el enunciado? ¿Cuánto es? No sé si lo sé. 0,85, ¿no? 0,85 de metro, ¿no? Por eficiencia, espesor 0,25. Longitud efectiva, lo que hemos hallado, miren, su cuchilla es 3,65. Al colocarla en esa posición, se reduce esa longitud efectiva. Y todavía más el traslape, aún más se descuenta. Entonces sería 2,35, ¿no? Menos dividido entre distancia parcial. Por favor, póngale aquí en su formulario. En su formulario, por favor, anótele de distancia parcial, ¿ya? Porque por ahí usted coloca los 30 kilómetros. ¿Ya? ¿Se entiende? Los 300 metros. El ingeniero le puede dar 200, 250, 300, por ahí le va. Pero no va a afectar en sus cálculos. Ustedes van a hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Eso sería entonces. Este era el resultado. ¿En qué unidades nos va a dar esto? Multiplicar por ya, para convertirlo a metro cúbico lo necesito P, lo necesito en metro cúbico hora, ¿cierto? Bien, pero aquí está el metro cúbico minuto, entonces lo multiplicamos por 60 y queda convertido, ¿cierto? ¿Cuánto le sale eso?
213,11, lo verifican por favor. 213,11 metros cúbicos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que este equipo va a conformar esta cantidad de capa subbase. Aquí vamos a anotar para capa subbase. Capa subbase. ¿Cómo se ve? Para capa subbase. Cuando hagan el cálculo en su examen, motorniveladora, capa subbase. Termina, motorniveladora, capa base. ¿Ya? 2 veces. Aquí pueden volver a anotar en su examen si ustedes quieren subbase. Ya. ¿Se entiende, no? El concepto de rendimiento de esto es lo mismo que el de oruga. Corta esa cantidad, conforma esa cantidad en una sola hora. ¿Ya? Luego, los datos. Datos de subbase. Calculando el volumen suelto. Claro, hay que hallar el volumen suelto. Paso número 4. ¿Pero de qué? Los datos que me dieron, capa subbase, decía compactada, 1800 kilogramos, velocidad suelta 1650, kilogramos metros cúbicos. No se hace nada con el tipo de suelo, ¿no? Porque nos da la clasificación de suelo. Ah, él les da, digamos. Quitarlo. No pasa nada. No vamos a ir al laboratorio. Lo que necesitamos es, Solamente la acción. claro, no vamos a tamizar, vamos a hacer otro ensayo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a tener, no nos olvidemos que tenemos los 30 kilómetros, 30.000 metros, ancho de 14 y un espesor de ¿cuánto? 30. De 0,25, ¿no? Esto es subbase. Esas tres medidas las voy a multiplicar. Ahí estoy calculando el volumen compactado, ¿cierto? Volumen compactado va a ser igual a 30.000 por 14, 0,25. Aquí estamos en subbase. Multiplíquenlo, por favor, este volumen. ¿Cómo dice? 105.000 metros cúbicos. Ya. Pero este volumen es el material ya compactado. Después de pasar el vibro compactado, ¿cierto? Perdió volumen. Pero cuando la motorniveladora va a conformar, no va a estar compactado, va a estar suelto, ¿cierto? ¿No es? Suelto, ¿no? Entonces nosotros necesitamos calcular el volumen suelto, no el compactado. El compactado, ya al darle las dimensiones, que son estas, obviamente, al darle estas dimensiones,
Ese espesor, ustedes ya prácticamente lo calculan. Pero necesitamos el volumen suelto. Entonces, el volumen suelto sale de densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué lo necesitamos aquí? Volumen suelto. Volumen suelto, ¿no? Despejando volumen igual a Masa sobre densidad. no, queremos el volumen suelto. Sí, masa sobre densidad. Y sabemos muy bien que no, lo que necesitamos aquí es masa para que está mal. Masa es igual densidad por volumen. Sabiendo que ya sea compactado o suelto, es el mismo peso, ¿no? Lo que va a cambiar va a ser el volumen, pero el peso va a ser el mismo. Entonces, igualando las masas. ¿Por qué es igual? Porque son las mismas, ¿no? De ese concepto, ¿ya? Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Ya sea masa compactada y masa suelta es lo mismo. Entonces, al igualando tenemos densidad compactada por volumen es igual a densidad suelta por... De ahí sale esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Suelto. Esto. Densidad compactada, lo tenemos. ¿Sí o no? Volumen compactado, lo tenemos. Densidad suelta, lo tenemos. Volumen suelto, lo hallamos. Volumen suelto es el que necesitamos. ¿Sí? No sé, tanto para la capa base y la subbase, en el volumen compactado, la longitud va a ser total del proyecto o solo Total. la variable parcial. Total. ¿Ya? Sí, está bien. Está bien. Ya, está bien. Luego, reemplacemos ahí. Bueno, voy a tener que borrar. ¿Puedo borrar eso? Lo que nos queda es reemplazar entonces allí. Despejar volumen suelto y reemplazar. Es bueno aclarar que este procedimiento que estamos haciendo en subbase, para subbase, tal cual lo tienen que resolver, de volver a repetir para capa base. Hay cosas que sí van a cambiar. Al cambiar el espesor, va a cambiar todo el rendimiento, ¿cierto? Aunque estos sean iguales. Esto no va a ser igual. Tiempo de ciclo. ¿Qué dicen? Tiempo de ciclo va a ser igual. Capa subbase y capa base. ¿Qué fórmulas intervienen entre los ciclos? ¿Qué valores? Entonces son los mismos para ambos. El tiempo de ciclo sí va a ser igual. ¿Lo ven? Pueden poner en su formulario. Pero esto, el rendimiento no. ¿Por qué? Porque en la fórmula, en la variable que entra, los espesores son diferentes. Entonces, van a tener dos valores. Solo varía el espesor. ¿Varía? Solo varía En este caso, a ver, miren, varía el espesor. Sí, analizamos, miren, son 5 variables. Eficiencia no varía, ¿no? Distancia parcial de trabajo tampoco. Espesor aquí anda varía. Esto de acá no varía. Y esto de acá varía. No varía, ¿no? Solo varía el espesor. En su formulario ahí. Ojo, el espesor es diferente, tanto para la subbase y borramos, ¿no? ¿Ya está? ¿Puedo borrarlo? Sí. Ya. Vamos a hacerlo hasta aquí nomás y ya ustedes en su casa lo pueden hacer el siguiente porque se nos va a ir la hora, les dije hasta las 10:30 del aula.
Yo sabía que no iba a dar el tiempo, porque esto, explicarlo a detalle. Podría pasar al ejercicio. El que lo tiene resuelto lo podría pasar. ¿Cómo? El que lo tiene resuelto en su boca. Ah, ya. Más fácil. Me van a escribir entonces, los 10 son, ¿no? Sí. Ya esos 10 me van a escribir en privado, yo se lo voy a enviar. O le. Ya está bien. Entonces, reemplazando aquí, despejando. Despejo volumen suelto. Volumen suelto va a ser igual a densidad compactada por volumen compactado dividido en 3, densidad compactada 1800 kilogramos por metro cúbico por volumen compactado, lo hallamos hace rato, era 105.000 metros cúbicos dividido entre densidad suelta 1650. Volumen suelto es esta la unidad, lo demás se tachan y me queda un volumen suelto de 114.545. metros. Siempre verificar, es lógico esto, pero no está de más. Siempre verificar que el volumen suelto siempre va a ser mayor. Ustedes se van a preguntar, ¿cumple o no? Sí, ok, ya, ¿no? Porque si esto me sale diferente, me sale no cumple, no quiere decir que estoy haciendo mal, porque le podría hablar sobre el tema de dedo. Ahí le pueden entrar. Ya. Entonces, este es el volumen suelto. Este es el volumen que me interesa. ¿Ves? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ya luego de eso, ya estamos acabando. Tiempo de ejecución, ¿qué paso sería lo que viene? Sí. Anótenlo. Ustedes tienen que ir haciendo su. A ver, tiempo de ejecución. ¿Cuánto es? Tiempo de ejecución. 40 días. A ver, 40 días. Convertir ahora 40 un día 8 horas Son 320 igual 320, ¿no? A ustedes le dicen que usted tiene que hacer este trabajo, todo esto, conformarme todo esto en ese tiempo. ¿No? Ahora entonces vamos a hacer otra vez, viene el cálculo del tema de las relaciones de simples. ¿No? ¿Qué dice el rendimiento? ¿Cuánto es el rendimiento? 213,11 200 11 metros es igual a 1 hora. metros cúbicos por hora. no puede decir es igual a 1 hora. Conforme a 1 hora. Por hora, ya. Entonces, volumen para una moto 230,11 metros cúbicos una hora en 320 metros, 320 horas. Entonces, calculando volumen, aquí 5, calculando volumen, que conforma una moto en el tiempo
320 horas. T igual a 320 horas. ¿Qué sería el paso swing? 68.195.2. ¿Cómo? 68.195,2. Ya. Ya. Si en una hora, con este rendimiento en una hora 213,11 metros cúbicos, en 320 horas se va a acabar una sola moto toda esta cantidad. Ahora, calculando el número de motos, ¿no? En todo caso, deberíamos, póngale que el anterior hicimos, bueno, salía para dividir el volumen total, ¿cierto? Con el volumen de acá. ¿Correcto? En todo caso, ¿cuál sería el volumen suelto o el volumen compactado? Es importante esa pregunta. La motoniveladora, ¿en qué estado va a conformar? La motoniveladora, ¿en qué estado de material? ¿El material en suelto o en compactado lo va a conformar? Suelto. Entonces, lo necesitamos en suelto. Paso número 6. Paso número 6. Cantidad de motoniveladoras. Niveladoras. Esto va a ser igual al volumen suelto. Aquí va, póngale su horario todo el proyecto, es lógico eso, pero no está de más. Está. Volumen suelto dividido entre el volumen que conforma una sola moto en 3 T igual a 320 horas. ¿Sí? O sea, medio feo anotarlo así largo, pero para que se entienda. Entonces, número de moto, niveladora, va a ser igual a esta cantidad grandota, 114.545,45 metros cúbicos dividido entre 8.195,2 metros cúbicos. Y esto va a ser igual a 1,68. ¿Cómo? 1.68. 1,68. Ahí serían dos. Es lógico, ¿no? Número de moto. Escuchen tus apuntes para entender, hay que estar aquí porque por moto. Vamos a hablar para otro. Número de moto 2. Aquí es su base, ¿no? Sí. Lo mismo que en lo que explicamos en la oruga, esto está en función al volumen, también el tiempo. Distancia entre montículos, eso igual le pregunta, ¿no? Sí, sí, al final de la hora. Se divide entre la máquina. No, la máquina, sí. El volumen total suelto, o sea, esto, dividido entre capacidad de la volqueta que se va a utilizar. 12 cubos, 10 cubos, 16 cubos. Ya, entonces esto, pueden sacarle foto. Para que expliquemos la última parte y no lo de las distancias entre montículos. Entonces ustedes en su casa, a modo de practicar, también tienen que hacer lo mismo.
¿Es difícil? No, no es. No es nada. No. Ahora, longitud total de 30.000, ¿no es? Metro. 9.500. Ahora divídelo eso. ¿Mm? 3.14, ¿no? Entonces, lo mismo ahí. Eso sería. Ahora, si el espesor se va a mantener, que obviamente se mantiene en capa subbase y capa base, y si digamos en este para capa base, este es subbase, ¿no? En capa subbase, igual a 3,14 metros, la distancia entre los triángulos. Obviamente para capa base, en capa base, ¿cuánto es el espesor? Más o menos. 15, Pero 15. menores, ¿no? Ajá. ¿Cuánto creen que esa distancia va a ser? ¿Mayor o menor que esto? Mayor, ¿vale? Si es más claro, es mayor, porque con poco voy a cubrir los 15, aquí son 25. Entonces, para capa base, D es mayor a 3. Es lógico esto, analizar. De sale 4 o 5. Entonces, cada 3 metros, descargue. Luego de descarga viene la computadora y ahora ya se trabaja de conformabilista y compacto. ¿Sí? Entonces, lo mismo se tiene que hacer para el capa base. Esto es si es que el espesor se mantiene, que en este caso sí se mantiene, perdón, el ancho de plataforma. Que si varía los anchos de plataforma, ahí ya no le puedo decir si es más o menos. Este está en función al espesor, porque es lo mismo lo otro. El ancho es el mismo, entonces está en el espesor. A mayor espesor necesito mayor material, y como necesito mayor material, lo voy a tener más junto, más material. ¿Sí? Ya. Eso sería.